El entorno hostil. Antes de nacer, Osiel Cárdenas ya tiene una cita con su destino trágico, el medio hostil que lo espera y que terminará por rechazar. El 18 de mayo de 1967 Osiel Cárdenas nace en Tamaulipas, un territorio dominado por bandoleros de todas las raleas. La década se aproxima a su fin y aquel terruño del norte de México proyecta al exterior su bien ganada fama como lugar de asesinatos y venganzas. Todo huele a sangre, los delitos y muertes se multiplican en esa tierra que es de nadie y de todos. La cercanía con Estados Unidos solo le atrae males y desgracias. El dinero sucio, que circula a raudales, corrompe vidas y hace que el delito florezca en ese campo fértil. Narcotraficantes, delincuentes comunes y peligrosos de todo tipo se afincan en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, zonas estratégicas para el trasiego de droga hacia la Unión Americana, el boyante mercado de consumo. Traficar con droga es una actividad común en esa época, y la oquedad de la frontera facilita su libre tránsito por el río Bravo que en tiempos de sequía muestra el color oscuro de su fondo, y permite a los burros, pasadores de drogas, y narcotraficantes cruzar caminando la frontera con Estados Unidos. Del otro lado, la vigilancia es naturalmente escasa, pero las complicidades hacen que sea nula. Los traficantes preparan con meticulosidad pequeños o grandes cargamentos de cocaína, marihuana u otras drogas de moda, y eligen la hora en que la presencia de la policía fronteriza disminuye. Entonces comienza el trasiego y se vuelve habitual ganar dinero llevando droga al Valle de Texas o más allá de esos límites territoriales. Allá esperan y desesperan, ansiosos, miles de consumidores cuyos cuerpos les exigen alimentarse con las sustancias que les surten las amplias redes de vendedores clandestinos en sitios exclusivos. Este negocio, que crece como una bola de nieve y los envuelve, comienza a atraer a más y más incautos. Y así, de manera sigilosa, casi imperceptible, comienza a imponerse en la sociedad una cultura del negocio fácil y rentable. Con una celeridad sorprendente, el narco suma cada día más adeptos y engancha clientes sin miramientos. Ni la inocencia de los niños que terminan por suplir la leche que los nutre por la droga que los destruye poco a poco frena este flagelo. Entre los infantes y adolescentes el narco impone también una suerte de sentencia que a veces se convierte en estigma. Ya no es necesario estudiar una carrera profesional, ni pasar varios años en el aula para aprender un oficio, el tráfico de drogas es un camino corto que retribuye buenos dividendos con una rapidez impresionante. Como plaga, emergen por todas partes caciques, bandoleros y queipous. No hay poder humano que los detenga porque el dinero que fluye sin pausa termina por paralizar a las autoridades y adormecer a la sociedad que calla ante la injusticia. La droga y el dinero fácil son el anestésico más eficaz para destrabar problemas. En la fiebre del comercio ilegal de drogas, el negocio de moda, ya no existe barrera legal que detenga su expansión. Los narcos se erigen en autoridad, y al poder que ejercen deben ceñirse quienes, delincuentes o no, quieran emprender su propia empresa. Solo un arreglo con la mafia que domina el territorio puede garantizarles éxito. Una vez enganchados, no hay retorno posible. En Tamaulipas y en otros estados del país brotan conflictos por el control territorial y se multiplican las matanzas por el dominio de la plaza. En esta guerra solo se impone, como en la selva, la ley del más fuerte, del que está mejor relacionado con el poder político en turno. En la época que nació Osiel, en Tamaulipas manda un hombre poderoso, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas. Viejo traficante de alcohol, lleva ya varias décadas sorteando todas las dificultades, lo que lo convierte en indiscutido capo de queipous. Hombre bragado, también tiene fama de matón, su proclividad por las escaramuzas lo llevó a sentar, a sangre y fuego, las bases de lo que más tarde sería el Cártel del Golfo. Dispone de tanto poder que nadie cruza por su feudo sin su consentimiento. Quien desafía a este viejo cacique se muere, solo impera su ley en la región. Como nunca vacila cuando amenaza y tiene una bien ganada fama de que siempre cumple su palabra, se convierte en leyenda del crimen. A Nepomuceno Guerra le respetan y le temen al mismo tiempo. En el año 1967 Don Juan vive su etapa de mayor esplendor. Ya es dueño del territorio y tiene de su lado a las autoridades. Ha tejido una historia negra que trasciende los límites de Tamaulipas.
Fuera del estado suena y resuena su historial delictivo. Lleva ya años inmerso en el negocio de matar, de traficar con personas y con todo lo ilegal. Ha sabido trabajar incansablemente en el tejido de redes y complicidades. Quizás sin saberlo, su intuición lo ha llevado a hacer valedera la máxima de que el trabajo perseverante conquista todas las cosas. Tan poderoso ya en esos tiempos, tan glorioso como impune, muy pocos le dicen Don Juan. Él siente que ha subido de categoría, que está situado en el lugar más alto de la jerarquía mañosa. Es entonces cuando se hace llamar el padrino de Matamoros. Ha dejado de ser un delincuente habilidoso y huidizo que paga por su libertad a policías municipales, ahora se codea con altos mandos del ejército y de la Policía Federal, quienes lo respetan. Saben que el viejo cacique ha vencido a sus rivales echándolos de su territorio o eliminándolos. Le gusta que lo consideren capo de Queipous, intocable, multimillonario, poderoso. Siente que eso le da dignidad. Por eso los nuevos narcotraficantes que medran en Tamaulipas prefieren pactar con él y se acercan para llevar a buen puerto sus oscuros negocios. Y es precisamente en esta deferencia que asienta su liderazgo y lo convierte en mecenas. Así como asesina a quienes no se atan a su círculo pernicioso, sabe impulsar a pequeños y medianos delincuentes en sus negocios, siempre bajo su sombra protectora, pero Don Juan no les permite que brillen con luz propia, siempre deberán orbitar bajo su reflector. Don Juan Nepomuceno nace el 8 de julio de 1915, época en la que surgen grandes mañosos en el mundo, como Rocco Maggio, Tony Capellaro, Giroula Amoucala Asimou y Alphonse Capoun, en el rancho El Tahuachal, en Matamoros, y comienza su carrera delictiva con sus hermanos Roberto y Arturo. A diferencia de Osiel Cárdenas, que se inicia en el negocio de las drogas introduciendo cocaína en Estados Unidos, durante las décadas de los 40 y los 50, Don Juan comercia ilegalmente alcohol en el vecino territorio del norte. Ese fue su primer negocio en el mundo del AMPA. Pero no se siente satisfecho con esas actividades, sus ambiciones son ilimitadas. Esa inconformidad lo lleva a ampliar su campo delictivo e incursionar en el robo de automóviles, tráfico de indocumentados, compra y venta de armas, casas de juego, trata de blancas, venta de protección, o secuestros, culminando con la modalidad más rentable del crimen organizado, el narcotráfico. En 1933, cuando el gobierno de Estados Unidos deroga la prohibición de alcohol, decretada la década anterior, el negocio de la bebida comienza a repuntar. Liberada la venta del licor, su comercialización y consumo se elevan notablemente. Y convierten ese negocio, otrora prohibido y clandestino, en el más redituable. Y el imperio creado al amparo del mercado negro se derrumba. Pero aquellos cambios no perturban al joven Don Juan, apenas forjado en esos menesteres pero dueño ya de una empresa criminal nada despreciable que controla con discreción. Por aquellos años Don Juan es tuerto en tierra de ciegos. Matamoros, su feudo, tiene escasos 15.000 habitantes. El viejo cacique ha invertido el tiempo necesario para aceitar su maquinaria y tejer con paciencia de orfebre sus relaciones con los hombres del poder, intuyendo quizás que en el buen funcionamiento de esos engranajes radica precisamente la fuerza que le garantiza impunidad. Tiene de su lado al poder político. Por aquellas fechas Francisco Castellanos Tuexi es gobernador de Tamaulipas y desde la más alta esfera del poder sirve al mismo Don Juan. Formado en la milicia, este general logra escalar con tesón los peldaños en la resbaladiza escalinata de la política. Llega incluso a ser administrador de aduanas, luego diputado, senador, incluso procurador general de justicia del Distrito Federal en los años 40. Con habilidad, sabe conciliar su capital político con el de la mafia. Eso lo lleva a ostentarse con orgullo como abogado de confianza del fundador del Cártel del Golfo. Este hecho no resulta menor. Estar bajo la sombra protectora de Don Juan es vivir cobijado por el tótem del crimen organizado. La figura de Don Juan como cacique y delincuente se acrecienta. Mañosos y políticos le rinden pleitesía. Con esa fama, y con ese poder ilimitado, Nepomuceno Guerra cruza, airoso e impune, la década de 1940. La vida parece sonreírle, sin perturbaciones, solo le acucia la idea de trascender como varón, y acicateado por el amor busca una pareja.
Aunque hay un problema, su fama no le ayuda, todos le temen. Pero ese obstáculo no lo arredra. En 1943 y sin vacilar, elige como esposa a Gloria Landeros, con quien procrea 3 hijos, Gloria, Juan Nepomuceno y Lázaro. Don Juan no sabe ocultar sus relaciones políticas porque tiene claro que son las poleas que lo impulsan y lo sostienen firme en el agitado mundo criminal. Las exhibe como armas, como escudos, las oculta cuando se excede en sus alardes de poder. A menudo le agrada hacer vida social y mostrarle a la gente cuán poderoso es. Por eso el 15 de mayo de 1945 prepara una fiesta e inaugura su famoso restaurante Piedras Negras, en honor de la polca de ese nombre que está de moda y que le gusta mucho a su compadre Alejandro Garza, expresidente municipal de Reynosa. 10 años antes de morir, el 21 de octubre de 1991, mermados ya sus ánimos, el viejo enfrenta una fuerte sacudida, por primera y única vez es apresado por evasión de impuestos. Pero sus relaciones y complicidades lo sacan a flote. La acusación en su contra se desmorona y las autoridades terminan por liberarlo y ofrecerle disculpas. De lo que ya no se libra es que sus atrocidades salgan a la superficie. Paralelamente al escándalo que provoca su detención, Óscar López Olivares, el Probarrae, hombre cercano al capo Juan García Abrego, futuro jefe del cártel del Golfo, traza un retrato del cacique de Matamoros. Don Juan mató a su esposa y nunca le hicieron nada. Mató al comandante Octavio Villa Cas, hijo de Pancho Villa, dentro de su restaurante, y tampoco le hicieron nada. Don Juan se sabe poderoso e impune, y eso lo hace proclive al exhibicionismo, no se contiene. Alardea de su poder y se siente intocable, de hecho lo es. Pero el viejo juega al poderoso a conveniencia. Cuando lo siente necesario sabe vestirse con la armadura del bajo perfil, mostrando entonces su rostro ladino, marrullero y, siempre que así lo exija la situación, humilde. Le dicen el rey, y se muestra como tal. Jocoso, chispeante, suele pedir a sus interlocutores, por lo menos tráiganme la corona. Se sabe intocable, y bromea, ya les gusté para jefe. De todo. Pero la euforia pasa y entonces don Juan se desinfla. Así es su personalidad, polifacética y contradictoria. Situado en el más alto peldaño, ninguna autoridad se atreve a perturbar a don Juan, aun cuando todo mundo conoce su negro historial. Lo cierto es que las autoridades nunca pudieron, o no quisieron, comprobarle ningún delito. Así vivió hasta el 11 de julio de 2001, cuando la muerte lo sorprende sentado plácidamente en una silla de su famoso restaurante Piedras Negras. Hasta 1996, el restaurante no es muy grande. Luce decorado con una veintena de cuadros y gallos. Sus paredes exhiben variadas fotografías, donde el dueño aparece vestido de charro, rememorando tiempos idos. No faltan sus amigos y conocidos que lo visitan, como el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exgobernador Américo Villarreal. Pero el negocio no prospera ni con esos asiduos visitantes. Ni la decoración ni la buena comida resultan atractivas a la gente. El lugar goza de mala fama y por eso escasea la clientela. Pero eso parece no importarle al añoso cacique. Él siempre se solaza de su negocio y dice con tono vanidoso: quien no conoce el Piedras Negras, no conoce Matamoros. El restaurante es el sitio preferido de mañosos y políticos, poder y mafia dan forma a un rostro andrógino, lo que enorgullece al viejo, quien no se reprime y suelta la frase: a mi restaurante han acudido toda clase de políticos, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales. De la amistad con alguno de ellos se valieron mis amigos cuando tenían algún problema y utilizaban mi nombre. A menudo le preguntaron por el narcotráfico, el negocio de su pasión, pero no cayó en la trampa: yo ni fumo. Soy hombre de trabajo y siembro mis tierras, pero para darles de comer a los burócratas, a los de traje y a uno que otro de smoking. No me bajan de padrino, hasta de rey. El tiempo no transcurre sin dejar huella. Don Juan N. Guerra marca toda una época en Tamaulipas, enseña a sus socios, amigos, mafiosos y familiares las artes de su jugoso negocio que lo encumbra en la esfera criminal. El padrino de Matamoros empieza a sentir cansancio y sabe que la hora final se acerca. La edad avanza y sus fuerzas comienzan a disminuir.
Pasa la mayor parte del tiempo sentado en su restaurante. Esto lo sume casi en la inmovilidad, pero le permite preparar con toda paciencia al que será su relevo, su principal heredero, Juan García Ábrego. Este joven robusto tiene 20 años en 1967 y ha sido elegido por su tío como nuevo jefe. Pero todavía tiene mucho que aprender, por eso el viejo no le suelta las riendas de la empresa criminal, y lo mantiene vigilado, midiendo sus alcances, su temple y su valor. Es en el Piedras Negras donde Juan García Ábrego traba sus primeras relaciones peligrosas con pistoleros y contrabandistas. En sus inicios, el futuro heredero del cártel del Golfo convierte el restaurante en uno de sus centros de operaciones. Acude ahí con frecuencia para cerrar negocios, pacta en ese sitio con policías, con autoridades locales y federales. Mientras García Ábrego se forja, en otro lugar de Tamaulipas una familia de humildes campesinos espera el nacimiento de su hijo. Faltan pocas semanas para el alumbramiento, para que venga al mundo Osiel Cárdenas Guillén, el hombre que 30 años después relevará a García Ábrego al caer este en desgracia. En 1987, un hecho trágico termina por ahuyentar a los pocos comensales que visitan el Piedras Negras. Se suscita una balacera en la que caen acribillados el policía judicial federal Tomás Morlet y Saúl Hernández, de la banda de García Ábrego, a quien se le adjudica legalmente la muerte del agente federal. Este episodio deriva en pleito. Se afirma que Juan García Ábrego y su tío rompieron relaciones. Pero la versión, tantas veces difundida, no parece tener una fuerte carga de verdad. Don Juan Nepomuceno Guerra se expresa en buenos términos de sus sobrinos Juan y Humberto, aun después del encarcelamiento de ambos, en 1996, eran muchachos muy trabajadores, como negarlo, sería un delito. Lo único cierto es que a mí me han hecho mucho daño, social y comercialmente. No sé por qué me escogieron a mí, ni por qué les gusté para ser jefe de todo. Osiel Cárdenas, vida y tragedia de un capo. Si el vídeo te gustó, te invito a que nos apoyes con un like. Con tu apoyo subiremos más vídeos como este. Muchas gracias.